Quiero saludar en Caracol Radio a esta hora al ministro de Hacienda, a Ricardo Bonilla. Ministro, gracias por atender a Caracol Radio y por madrugar con nosotros. Muy buenos días, Espinosa. Saludos a la mesa de trabajo de Caracol Radio. Ministro, usted ha sido, me parece, muy diligente en la forma como ha explicado, con toda la paciencia del caso, en intervenciones en medios de comunicación, en los videos que le confieso me gustan mucho, que suben en la cuenta de X del Ministerio de Hacienda, explicando estas medidas que son fiscalmente responsables y que ha tenido que tomar este gobierno, sabiendo y conociendo que tiene unos riesgos que precisamente estamos viviendo los colombianos en las últimas horas. Lo que parece evidente para mí, ministro, usted me corregirá si me equivoco, es que esta es una decisión que no tiene vuelta atrás y que además vendrá acompañada de más incrementos al precio del diésel, ¿es correcto? Sí, pero no es cierto lo que estás diciendo, de que va a volver a subir el mes entrante, ni el otro mes. No digo el mes entrante, digo que... Ajuste, no digo... Para sí, aclarar algo que he escuchado. Pero no dije, ministro, que volvería a subir el mes entrante. Todo lo contrario, lo que he dicho es que como un elogio a ustedes, pues es importante reconocer que es una medida fiscalmente responsable que va a comenzar o que ya comenzó hace un par de días con un primer incremento y que a lo largo del tiempo vendrán otros incrementos que también se necesitan. Sí, los otros incrementos son en el 2025 y también tendremos que mirar el momento oportuno, bajo qué condiciones. Lo cierto es que el déficit que hay en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible sigue siendo insostenible y llevamos 56 meses hasta ahora con el precio del diésel congelado. Entonces, es algo que fiscalmente es necesario, que el país tiene que entender, los transportistas tienen que entender, porque si nosotros hubiéramos ajustado el precio del diésel solo por inflación, lo que está corrido desde enero del 2020 hasta ahora, el precio de las estaciones de servicio estaría en 13.600. Hoy está en 11.600 aproximadamente después de este ajuste, y es algo que técnicamente teníamos que hacer, y con ellos sostuvimos 13 mesas de conversación en donde hemos hablado de los distintos temas. Todos están trabajándose: el programa de reposición, el CICETAC, la vigilancia de la Superintendencia de Transporte sobre los ordenadores de carga. Eso todo se está trabajando. Ministro, uno siempre lo ha visto usted muy apegado a las cifras, a la realidad económica del país, pero yo quisiera preguntarle si usted es consciente que también mucha gente dentro del pacto histórico, grandes líderes de su movimiento, pues en su momento apoyaban este tipo de manifestaciones, de paros, porque se subía el precio de la gasolina en otros gobiernos. Mi pregunta es, lo peor que nos puede pasar en este momento es que se politice una coyuntura que es económica y ante la que no hay decisión de ningún gobierno de izquierda o de derecha que la pueda llegar a cambiar. Sí, este no es un tema de gobiernos de izquierda o derecha, es un tema de estabilidad económica y simplemente de sincerar los precios de la economía. Nosotros apoyamos la protesta pacífica, siempre la hemos apoyado, siempre la hemos defendido, todos los mecanismos que existan de defensa, siempre y cuando sea pacífica. Y esperamos de parte de los gremios del transporte que regresen a la mesa, conversen, y que los temas de que ellos siempre han planteado ahí están y se están trabajando. Ministro, los transportadores no solamente dicen que ya no es sostenible mantener su negocio de esa forma, como con el incremento del diésel, porque están trabajando a pérdida. A las 9 de la mañana ustedes van a tener una reunión con ellos. ¿Cuál es la propuesta concreta que les pueden hacer para que ellos, que como usted dice tienen derecho a la protesta pacífica, pues se sientan comprendidos y tal vez reanuden sus actividades, que es en definitiva lo que todos queremos? Lo que ellos dicen es que el parque automotor está sobredimensionado y que que el programa de reposición uno a uno funciona muy lentamente, pero ese programa de reposición está funcionando, existe, no hay que crearlo, está financiado, pero ellos mismos se encargan de que no es uno a uno en la vida real, y entonces han entrado muchos camiones que hoy no tienen carga. En la vida real es eso, hay exceso de parque automotor y ellos quisieran racionalizar
ese exceso, pero depende más de ellos que del gobierno. Ministro, pero escuchando esta mañana a líderes transportadores, decían que lo que esperaban era sentarse con el gobierno y revisar esa fórmula de incremento de la CPM. ¿Esto tiene alguna posibilidad o las cosas y el incremento ya es como está establecido y punto? Es que la fórmula que ellos proponen es decirle a Ecopetrol que venda que venda la gasolina y el diésel al precio que ellos dicen y no al precio que Ecopetrol lo factura. A nosotros Ecopetrol nos manda trimestralmente una cuenta de cobro diciendo hemos vendido tanto combustible y lo hemos vendido a tal precio, entonces usted nos debe tanto. Esa es la factura del déficit de estabilización del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que este año debe llegar a 12 billones de pesos, 1 billón de pesos mensual. A esa es la fórmula en que Ecopetrol no la cobra. Ellos insisten en que la fórmula es de que solamente el precio del diésel valdría 10.000 o 11.000 pesos, nada más, y resulta que Ecopetrol les dice que no es así, que eso no es cierto. Ministro, ¿cómo está el panorama? Y usted ayer nos lo señalaba, en el 2025 se van a presentar las nuevas alzas para alcanzar la paridad en el mercado internacional. Usted ha hablado de 6.000 pesos, se dio el primer incremento alrededor de estos 2.000 pesos. En el próximo año se van a dar 2 alzas de 2.000 pesos en diferentes tiempos. Eso es lo que estaba previsto con ellos. De hecho, ellos fueron los que propusieron que no hiciéramos lo mismo que con la gasolina, que fueron incrementos pequeños mensuales, porque cada vez que se incremente el diésel hay que incrementar los fletes y que ellos no pueden incrementar todos los meses los fletes. Entonces, la propuesta de ellos fue hagan incrementos grandes para ajustar los fletes de una vez y no incrementos chiquitos como los de la gasolina que no nos permiten ajustar los fletes. Eso fue sugerencia de ellos. Ministro, pero ahora que está mencionando el asunto de los fletes, esta mañana nos decía una líder del transporte de Santander que viene precisamente para Bogotá a la reunión que ha convocado la ministra de Transporte, que es cierto que hace muchos meses no se tocaba el diésel, pero que hace más tiempo tampoco se tocan los fletes. El incremento de los fletes, ¿de quién depende? Del gobierno, ¿no? El incremento de los fletes lo hizo automáticamente el Ministerio de Transporte el viernes pasado, y los cálculos del Ministerio de Transporte era que había que incrementarlo en 7.64 y ya lo incrementaron. Lo que pasa es que los transportistas dicen que esos fletes no son suficientes, pero que los problemas se encuentran en los generadores de carga que no les pagan a ellos lo que debe pagarles. Entonces aquí es un problema más con la supervisión, y la superintendente de transporte dice que ha iniciado toda una serie de ejercicios para controlar a vigilar a los controladores de carga, que son los que efectivamente ponen el flete. Sí, ahora, ministro, evidentemente pues tienen que hacer unos aumentos porque vienen ustedes, este gobierno, acarreando una deuda de hace muchos años, pero no sé si todos los cambios al mismo tiempo, porque la verdad es que la canasta familiar es brutal. No sé si usted ha tenido la posibilidad de ver el mercado está casi que duplicado. Entonces la gente del común, ahora con este aumento en los fletes y con lo que va, por supuesto, a implicar un aumento en los alimentos en Colombia, ¿no les preocupa? Sí nos preocupa, y de hecho la inflación viene estando controlada. Mire usted que nosotros recibimos una inflación en ascenso, llegó al 13.34 en marzo del 23, hoy la tenemos por debajo de 7, y este mes era propicio para este ajuste porque se estima que el incremento en la canasta familiar va a ser de 0.30 solamente, entre 0.28 y 0.30 solamente, de tal manera que podríamos controlar la inflación este año y que pueda terminar alrededor de 5.5. Ministro, buenos días. Le cambio de tema porque otro asunto fundamental de la economía tiene que ver con los recursos fiscales de la nación y la posibilidad casi inminente de una reforma tributaria que ustedes hoy con el presidente Gustavo Petro, con el director de la DIAN, van a definir. Concretamente, ministro, porque hay mucha angustia en la ciudadanía, ¿las personas naturales, los asalariados, tendrán una carga adicional en la reforma tributaria que plantea usted este año? No van a tener ninguna carga adicional. De hecho, lo que no queremos es establecer mayores cargas sobre los ingresos laborales, y a la DIAN lo que le hemos pedido es que mire dónde están los ingresos no laborales, que son los que efectivamente evaden.
los ingresos laborales no tienen ninguna posibilidad de evasión ni elusión, de tal manera que sobre ellos no puede recaer la carga. Estamos buscando todos aquellos huecos donde todavía hay posibilidades de controlar la evasión y la elusión, y a eso es a los que nos estamos refiriendo. Ministro, ¿esta segunda reforma tributaria del gobierno Petro va a ser la última? Y se lo pregunto porque con relación a la otra se dijo que iba a ser la única. Esa reforma del 2022 fue esencialmente en el impuesto de renta de personas naturales, y ahora lo que estamos buscando es llenar los huecos de donde hay evasión y elusión para poder ajustar las cargas, pero no sobre las personas rentas laborales, y tenemos unas líneas rojas que no vamos a cruzar, y es que no vamos a tocar el IVA, no vamos a tocar el IVA de la canasta familiar, ni vamos a tocar el umbral de declarantes de renta a personas naturales hacia abajo. Es decir, esos puntos lo tenemos claro que no los vamos a tocar. Ministro, una de las cosas que se ha conocido, y quería confirmarlo con usted, que evidentemente es la gran autoridad en este asunto, es que esa ley de financiamiento, y quiero repetir lo que usted acaba de decir que me parece muy importante, hay unas líneas rojas: no se va a tocar el IVA, no el IVA a la canasta familiar, ni el umbral de declarantes de persona natural que ya se estableció en la última reforma tributaria. Eso me parece muy importante, pero lo que sí se va a tocar, entendemos, por lo menos está en el borrador, es que se van a acabar los estímulos de financiamiento a los vehículos híbridos que en efecto pagaban una tasa preferencial. ¿Eso está incluido en la norma? ¿Los vehículos híbridos ahora tendrán que pagar como todos los otros? Los híbridos sí, porque resultó ser una mentira piadosa, la de que con eso íbamos a hacer transición energética y verdaderamente eran eléctricos. Y el concepto de la DIAN de hace unos meses lo que dijo es que esos híbridos no eran realmente de transición energética, sino que eran absolutos consumidores de gasolina y que de vez en cuando tenían electricidad, generaban algo de electricidad, que por lo tanto no deberíamos estar subvencionándolos. Eso es llevarlos a la línea, al IVA general del 5 al 19. Ministro, modificar la temporalidad de la regla fiscal, ¿cuántos recursos les daría a ustedes para atender estos 12 billones que está desfinanciado el presupuesto del 2025? El cálculo que hace la unidad macroeconómica es de que si hacemos la transición de traer del año 26 al año 25, nos genera 0.3% en el déficit fiscal, y eso es aproximadamente 6 billones. Ministro, le quiero mencionar dos asuntos más. La reducción de renta para las empresas, en efecto, va del 35% al 30%, y para las pequeñas y medianas microempresas la tarifa sería del 27%. Sí, señor. Esa es la propuesta final de la DIAN, que vayamos ajustando, bajar del 35 al 30 en el contexto general, y en las microempresas que vayamos ganándole 3 puntos adicionales, de tal manera que poco a poco vayamos generando una senda de mayor confianza entre los inversionistas. ¿Ganancias ocasionales, ministro, está contemplado del 15 al 20? Ganancias ocasionales del 15 al 20, eso es lo que viene de rifas, espectáculos, cosas de ese estilo. Ministro, ¿es consciente de las dificultades que van a tener en el Congreso? ¿Es inevitable pensar que va a ser transversal todo lo que ha pasado con la unidad de gestión de riesgo, el momento político del país? ¿Son optimistas para ustedes pasar esa ley de financiamiento en el Congreso? Para nosotros es muy doloroso lo que pasó en la unidad de riesgo. Personalmente, además, me siento implicado por las falsas acusaciones, pero evidentemente en el Congreso, ayer que hicimos una presentación preliminar de esto, el mensaje fue bien recibido, entendieron que estamos buscando son los huecos donde podemos todavía trabajar. En ese mismo sentido, ministro, está bien que haya una buena recepción inicial a la reforma tributaria, pero no se convierte en otro impedimento para el trámite de las reformas sociales. Sí, por supuesto que está todo el trámite de la agenda del Congreso, pero con los congresistas hemos podido conversar tranquilamente, y entiendo que los congresistas reciben muy bien los argumentos. Obviamente ellos tienen sus propias decisiones políticas y de eso dependerá
el desarrollo de la agenda. Ministro, con relación a ese listado de lo que va o no va en ese proyecto, quiero preguntarle muy específicamente por dos temas. El impuesto al patrimonio, ¿va a cambiar? Y el 4 por mil. El impuesto al patrimonio va a mantenerse como está, se va a buscar modificar la tarifa hacia arriba de los grandes patrimonios, y hay un mensaje que es importante, y es que tratemos de identificar dónde están los activos improductivos, porque la percepción del gobierno es el activo productivo no debe pagar ese impuesto. El activo productivo genera riqueza, pero el activo improductivo lo que genera es una reducción de la base gravable, y por lo tanto lo que queremos buscar es que esos activos improductivos se separen completamente y pasen a las personas naturales como corresponde en otros países. Sí, sobre el impuesto al patrimonio, ministro, discusión en la Corte Constitucional que ahora está en manos de una conjuez, una persona que tendrá que llegar, la doctora Dueñas, a dirimir ese conflicto por el impedimento que declaró el doctor Vladimir Fernández Andrade, ex secretario jurídico de la presidencia. ¿Ese impuesto al patrimonio en qué otro país existe, ministro? Ese impuesto al patrimonio existe en muchas partes, y en Colombia lo tenemos desde hace más de 20 años. Eso no es nuevo, y en el siglo XX existió durante muchos momentos. Lo que pasa es que siempre ha tenido temporalidades. De hecho, cuando se recuperó, se volvió a poner a comienzos de este siglo, se llamó impuesto a la guerra. Con eso se financió la guerra. Ministro, en las reuniones de los ponentes del presupuesto donde usted ha estado, por ejemplo ayer, muchos parlamentarios se están quejando que le han asignado un presupuesto muy alto al Ministerio de Equidad y también al Departamento de Prosperidad Social. Ellos dicen que por qué no se reduce, bien sea el Ministerio de la Equidad, teniendo en cuenta que los dos, el DPS y el Ministerio, están cumpliendo las mismas funciones. Pues lo que pasa es que dentro del Ministerio de la Equidad está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, realmente el presupuesto no es el ministerio, es el ICBF, y son los programas de niñez, infancia, adolescencia y madres los que están detrás de eso. Y en el Departamento de Prosperidad Social, el DPS, es realmente donde se asignan los subsidios, los antiguos Familias en Acción, Jóvenes en Acción, lo que hoy llamamos Renta Ciudadana. Es ahí donde se reparten ese tipo de subsidios. Ministro, ciertamente la tarea suya es encontrar recursos para que ingresen a los gastos de la nación, pero también de otro lado, pues debe ser ese plan de ajuste. En cuanto a eso, hay críticos de la anterior reforma y de esta, como ha pasado también en las últimas ocasiones, que se quejan muchos que los gobiernos tienden a aumentar ese recaudo, pero ellos no se aprietan, no se ajustan el cinturón. Y aquí hablamos entonces de nuevos ministerios, de nuevas embajadas. ¿No sería pertinente también establecer un plan de recorte presupuestal a los gastos de funcionamiento del Estado? Nosotros estamos discutiendo efectivamente eso de los gastos de funcionamiento, porque es lo que se lleva la mayor porción del presupuesto, pero encontramos que la mayor parte de todo esto son unas inflexibilidades creadas por normas o constitucionales o legales que no podemos modificar, y que cualquier tipo de modificación en las mismas requiere o una reforma constitucional o una reforma legal. Por ejemplo, Sistema General de Participaciones es absolutamente inflexible y es una norma constitucional. Hay una discusión en el Congreso, y esa discusión en el Congreso, en lugar de bajarla, está pretendiendo subirla.